Estamos con Fray Carlos Anselmo Espinosa, dialogando e iniciando esta conversación, este ciclo, para dialogar y conocer un poco más de la figura de Fray Pedro Armengol Valenzuela, un insigne mercedario de nuestra provincia y de la Orden de la Merced. Padre Anselmo, muchas gracias por esta conversación. ¿Por qué no nos cuenta un poco más en torno a los antecedentes más históricos de Fray Pedro Armengol Valenzuela, que estamos celebrando los 100 años de su Pascua? Bueno, con mucho gusto pues podemos hablar de él toda la tarde, todo el día. Y la verdad es que Monseñor Pedro Armengol Valenzuela es una figura descollante, no solamente para la orden, sino para la sociedad chilena, para el mundo también de la Iglesia. Y al cumplir 100 años de su partida, queremos hacer memoria agradecida de todo lo que él hizo, todo lo que la orden hoy día puede estar viviendo, se debe prácticamente a esta genial presencia de un hombre que enfrentó los grandes desafíos del momento que le tocó vivir y que abrió, por lo tanto, los caminos de la esperanza y la orden. Ciertamente que Monseñor Pedro Armengol Valenzuela es un personaje que tiene muchísimas aristas desde su misma formación, desde la casa, porque en él se conjugan varios aspectos que uno podría desarrollar y leer y qué sé yo. En primer lugar, es un hombre súper afiatado en lo personal. Desde la casa, procede de una casa cristiana, de padres cristianos, de un pueblito muy pequeño, Coipué, en la provincia de Guayeco, en Talca, y allí recibe la vida cristiana con los padres que formaron esta familia de cinco hijos. Pedro Armengol Valenzuela se va notando desde su infancia con una serie de actitudes que van a ser bien interesantes a lo largo de su vida. Muy inquieto, va a la escuela, aprende mucho, más que otros niños que van y qué sé yo, pasan esta etapa. El niño Valenzuela se muestra inmediatamente con la tendencia muy grande a buscar lectura. Y a medida que va aprendiendo a leer y a medida que se le va abriendo el espacio, entonces se acerca al cura párroco, y se interesa inmediatamente por la biblioteca. Y el curita, al ver la inquietud de este chiquillo, ¿no es cierto?, entonces le empieza a ceder libros, y él se da cuenta que los leía y daba cuenta de ellos con una facilidad, de tal manera que llega un momento que dice el cura: este niño ya no tiene más que recibir aquí, en Guayeco. Entonces va al convento de la Merced de Talca y lo presenta a los padres. Le dice: yo les traigo aquí a este muchacho que se llamaba Laureano, y ese era su nombre original de pila, porque yo ya no sé qué más entregarle para que lea y aprenda. Y lo traigo a los padres mercedarios porque en ese tiempo teníamos fama de que éramos una de las comunidades religiosas que tenía un muy buen centro de formación. Okay. Y así se abre la puerta a Valenzuela, a la orden. Así nos conoce. Así nos conoce. Y llegamos entonces, bueno, los padres lo acogieron al tiro, mandaron a Santiago. Okay. Y en Santiago ingresa ya inmediatamente al noviciado. Tenía 17 años. Y aquí en el noviciado se encuentra con otro hombre que va a ser un religioso de esos brillantes de la provincia, el padre Rincoret, que va a ser su maestro de novicio.
iba a ser súper importante, porque el padre Rencoret era un hombre cultísimo, también muy inquieto por las letras, por el pensamiento, y ahí Valenzuela entonces ya va a tener un impulso gigantesco, y al corto tiempo entonces Valenzuela ya religioso, mercedario, estudiante, hace una carrera muy rápida, teología, y es ordenado sacerdote. ¿Cómo Laureano pasa a llamarse Pedro Armengol? ¿Por qué? Mira, en ese tiempo en la vida religiosa existía la costumbre que quien ingresaba a la vida religiosa tenía que tomar un nombre nuevo, porque el nombre que tenía antiguo era, según esta mentalidad, hoy día es imposible, claro. Era como el nombre del pagano, ¿no? Y eso era ahí nomás porque era el nombre del bautismo. Entonces, cuando hizo la primera profesión, tuvo que ponerse un nombre. Eligió el nombre de un santo mercedario, Pedro Armengol, que fue un asaltante camino, fue un hombre bastante movido en su juventud, que se encontró efectivamente también con la orden y se convirtió en el Pedro Armengol religioso, también mártir. Ahí tomó el nombre en la primera profesión que hizo en el convento San Miguel, que era donde está actualmente la Gratitud Nacional de los Padres Salesianos. Ahí hace sus votos, sus primeros votos, adopta este nombre de Pedro Armengol. Iba a seguir entonces después, al poco tiempo, hace 4 años después, hace los votos solemnes. Y después de los votos solemnes, el diaconado, el subdiaconado y todos los procesos hasta llegar al sacerdocio. Cuando es ordenado sacerdote, es enviado por el padre Rencoret a Roma, donde permanece 2 años y medio en estudios. Y allá se le abre el camino del estudio, la teología, la filosofía. Desde que uno le sigue la pista, había una inquietud por el lenguaje. Él investigaba el lenguaje, cómo es que hablan los seres humanos. Era una mente súper inquieta. Entonces, allí se tuvo la oportunidad de encontrarse con especialistas en el tema del origen de los lenguajes humanos. Y de hecho fue una de sus pasiones que la llevó toda la vida, aún ocupando los cargos que ocupó. Por lo tanto, Valenzuela es un hombre inquieto, lleno de inquietudes y canalizándolas siempre porque va a ser un hombre laborioso con pocos. Hizo principalmente sus estudios en Roma, principalmente en el ámbito del lenguaje, de la lingüística. Lingüística y latín y otra cosa que demostró que tenía una capacidad para los idiomas que es difícil encontrar. Llegó a dominar 30 idiomas. En Santiago, el padre Rencoret, cuando llega este chiquillo para novicio, el padre Rencoret lo cala inmediatamente. Y lo que hace, le contrata profesores para idiomas como hebreo, griego, inglés, francés, alemán. Tenía una facilidad para los idiomas. Y todo ello, obviamente, le ayudó mucho en su estadía en Roma y más. La estadía en Roma fue ya para ir a profundizar lo que aprendió aquí. Lo que aprendió acá. Sí. Y en Roma entonces se encontró como en la panacea porque empezó a ampliar el horizonte y llegó a dominar 30 idiomas. Dominaba idiomas como el arameo, el hebreo y otra cantidad de lenguas semitas. Por lo tanto, por ahí vamos descubriendo cómo este hombre va a llegar a la orden del puesto máximo de maestro general. ¿Vuelve a Chile posteriormente o cuáles son sus servicios posteriores de su presencia, de su estadía en Roma? Mira, de Roma, estando estudiando allá y ya cumplida la tarea que le habían encomendado, lo llama el padre Rencoret, que era visitador de la provincia de Ecuador, lo llama como secretario del Ecuador. Un título que le daba a él, porque en realidad
lo que hizo fue que tenía que hacerse cargo de la provincia de Ecuador, y así fue. Padre Valenzuela fue provincial de Ecuador. Duró muy poquitito, porque en Ecuador había un presidente, un dictador militar, donde se produjo un episodio que lo expulsaron. El episodio era muy simple. Este señor militar le ordenó a los conventos que el día tanto que celebraban no sé cosa de su familia o de su persona, tenían que tocar las campanas a rabiar. Y esa era la orden. Y Valenzuela, hombre de la libertad, dijo no. E implicó su expulsión. Y lo expulsaron. Ya está. Llegó a Chile y fue el comendador superior de Valparaíso. Y en Valparaíso estuvo un tiempo muy breve de superior, porque ahí ya va a ser elegido maestro general. ¿Al tiro maestro general? Sí, ya. No pasó por ninguna otra cosa intermedia. Ya. Y parte a Roma. Se va a Roma en un viaje que en ese tiempo era solamente por barco. Por lo tanto, ese viaje demoró muchos meses. Fue elegido general en enero, finales de enero del 1880. Pudo tomar el cargo el 31 de julio del 1880. No porque se atrasó porque fue a celebrar, sino porque el viaje era tremendamente largo y tedioso, todo en barco. Se hizo cargo de la orden, una orden que estaba muy alta. La sede de la curia general era Roma, Yeah. porque hasta ese momento no había maestro general en la orden. El último general que se había tenido en el 1834, que falleció, y dada la situación en que estaba la orden, la Santa Sede de la Congregación de los Religiosos optó por nombrar vicario general, no elegir maestro general. Entonces la orden estuvo más o menos unos 46 años a cargo de vicario general, no tuvo maestro general. Ese periodo, por razones como estaba la situación de la orden en Europa, que era muy delicada. Entonces el padre Valenzuela va a ser elegido maestro general después de un periodo largo en que no había maestro general. La sede la cambió a Roma porque hasta ese momento la sede del maestro general era Barcelona. Cortó una tradición que era eterna. Y con eso entonces hace como el paso para que la orden sea más internacional que no simplemente española. ¿Qué es lo que implica para la orden, cuando estaba en un momento muy delicado en Europa principalmente, tener a Pedro Armengol Valenzuela como maestro general? ¿Qué implicó en las dinámicas internas y también a futuro las decisiones que él fue tomando? Mira, al padre Valenzuela se le reconoce como restaurador. Cuando tú tienes un cuadro que está deteriorado, lo llevas a una persona, a un grupo, que le hace un tratamiento y lo deja otra vez como nuevo, ¿no? Bueno, Valenzuela se encuentra con una orden religiosa mercedaria en España, en Italia, ya que en Francia no queda el resto. Se había terminado la provincia mercedaria de Francia. Y entonces se encuentra ya con los restos de religiosos que van quedando, normalmente ya muy ancianos. Y habían sufrido una cantidad de episodios en el siglo XIX, ¿no es cierto?, como la exclaustración. Muchos mercenarios dejaron la orden. También el término de los conventos, porque el Estado
Los estados muchas veces declararon que los conventos tenían que tener cierto número de frailes y al no tenerlo, el Estado se hacía cargo de los conventos. Entonces Valenzuela se encuentra con los restos. Unos restos que son, por ejemplo, en España no pasan más de 10 religiosos, menos 6. En Italia, otros 6. Eran unas personas que estaban cuidando lo que iba quedando. Entonces el padre Valenzuela le toca una tarea que para cualquiera lo desalienta. Fíjate, tenía 35 años cuando fue elegido maestro general. Es decir, que está en pleno apogeo del impulso necesario, vital, ¿no? Entonces asume la tarea de restablecer la orden en España y en Italia. ¿Cómo lo hace? Aceptando la realidad, cuando reúne los restos que quedaban, les dice, porque habían empezado, ¿no es cierto?, estos restos a decir, ay, pero tenemos que hacer esto y tenemos que elegir acá. Valenzuela le dice, solamente yo les pido, ayúdenme a restaurar la orden. Eso era lo que pedía. Y ese fue su gran impulso. Y comenzó, fíjate, llevando mercedarios de Chile, de Argentina, de Perú, para cubrir los puestos fundamentales, porque la tarea de Valenzuela, como todas las cosas que tú tienes que pensarlas nuevas, tienes que abrir las casas de formación. Y lo primero que hizo, abrir noviciado. Y abrir noviciado llevando padres de acá. Fue famoso el padre José Ferrada, que fue un maestro novicio de lujo, que tuvo la provincia de Aragón. Y en la provincia de Castilla estuvo el padre Clodomiro Enríquez, que también fue superior de esta casa, y que él desempeñó la tarea de formador de estudiantes. Entonces, comenzó Valenzuela a trabajar por donde hay que trabajar, por la base. Y así fue acrecentando el número de religiosos que le permitió efectivamente dejar las provincias de España, que son 2, en condiciones de empezar la vida renovada. Y ciertamente la provincia romana. Reforzó la vida entera de la orden con un nuevo texto constitucional, donde ahí está la marca de él, la marca del sello. El sello, el espíritu de Valenzuela era un espíritu totalmente frugal, de una observancia muy apegada a la letra, pero profundamente religiosa. En las constituciones encuentra entonces el mercedario, va a encontrar el camino por donde vuelve a rehacer la orden que estaba, como te digo, en franco peligro de extinción. La orden estuvo a punto de desaparecer. ¿Por qué se mantiene tanto tiempo? ¿Es el Vaticano quien también va, entre comillas, apoyando toda esta labor de restauración de la orden y le va pidiendo que continúe siendo como maestro general, que duró, ¿cuánto? 31 años. 31 años. Ciertamente que la elección de Valenzuela, con los restos que quedaban de los provinciales o vicarios, la promovió la Sagrada Congregación. La orden en sí no estaba en condiciones de tomar decisiones porque no quedaba, no había equipo. Entonces, la Sagrada Congregación pidió en primer lugar que lo que quedaban de las provincias, los que eran los vicarios o provinciales, que emitieran sus votos. Y así fue, los emitieron a Roma. En Roma se hizo el recuento y Valenzuela sacó 8 de 13 o 12 votos. Y la Sagrada Congregación entonces lo declaró maestro general y desde ahí para acá no se va a poder desprender de la tutela de la Sagrada Congregación. Una porque tenía valores gigantes, lo nombraron, estuvo colaborando en organismos del Vaticano como la Propaganda Fidei,
como en la preparación del concilio latinoamericano. Entonces tenía siempre muy buen perfil ante la Sagrada Congregación. Y cuando llegaba el periodo de dejar el cargo de Monseñor Valenzuela, se atenía a lo que la congregación dijera. Y la congregación le decía siempre: usted tiene que seguir hasta que nosotros digamos. 31 años estuvo. Y cuando cumplió la tarea y ya estaba, ¿no es cierto?, para venirse a descansar, la Iglesia lo nombró obispo de Ancud. Y él vuelve ahí, bueno, durante todo este tiempo mantuvo, como usted señaló, esta colaboración en el Vaticano, en diferentes etapas, me imagino que los estudios también, y después de estos 31 años vuelve a Chile a tomar la diócesis de Ancud, que era hasta Punta Arenas. Este hombre, a los 70 y tantos años, recorre la diócesis entera en condiciones muchas veces terribles, en pequeñas embarcaciones, sufriendo muchísimo los fenómenos naturales propios de la zona. Después ya, como a los 7 años de obispo, renunció por razones de salud y por razones de edad. Y en ese momento vuelve al convento aquí Máximo San José. A este Máximo San José, que tiene que haber estado por aquí caminando, porque esta era parte del convento antiguo. Claro. Estas salas, por ejemplo, son. Entonces, por aquí anduvo Monseñor Valenzuela los últimos años. ¿Ya? Y que se dedicó, bueno, más que nada al descanso, me imagino que obviamente de igual manera a la lectura. Estaba escribiendo. Sí, la muerte lo encontró escribiendo. Ya. Estaba escribiendo una obra que quedó inconclusa, que se llama El origen único de las lenguas en la humanidad. La teoría es muy simple. La gente piensa que los lenguajes indican que la vida poluló por todas partes al mismo tiempo. Y él, después de estudiar mucho, porque había estudiado harto con un maestro en la materia que era un italiano, él llegó a la conclusión de que había un solo foco donde comenzó la humanidad. Y este foco está ubicado en el centro del Asia. ¿Ya? Y de ahí hay un solo lenguaje. Este lenguaje se diversifica según la zona donde se van desarrollando estos grupos humanos. Era muy interesante el estudio. Por ejemplo, la palabra padre, dice, la palabra padre tiene las mismas letras en todos los idiomas. Lo que cambia es la fonía. Vater dicen los alemanes, pero en latín es pater. Father en inglés, padre en castellano. Entonces, este hombre se dedicaba a esto y le seguía la pista. Y mira, padre en tal idioma, como dominaba tanto idioma, podía decir, sí, es el mismo sonido. Lo que cambia es la escritura y la fonía natural del ambiente del grupo. Entonces, esa obra quedó inconclusa, la que estaba escribiendo, y de hecho, también dedicó al paseo. Una cosa, Monseñor Valenzuela. Monseñor Valenzuela, desde que se le conoce, tenía una hora de paseo todos los días. Eso era tan sagrado como su oración, como la misa, y ese paseo aquí lo hacía el Parque Forestal. Lo acompañaba un hermanito italiano que lo acompañó siempre. Y lo llevaba al paseo aquí. Y yo escuché padres antiguos que lo conocieron, como el padre Poblete, Humberto Poblete, dice que lo conoció al padre Valenzuela en su estado ya final, y que alguna vez le tocó acompañarlo y era muy entretenido y muy fregado, porque iban caminando tranquilamente, era observador, y había una plantita por ahí, y decía, oye, dime a qué familia pertenece esa plantita, y tú qué sabes. Entonces el otro, no tengo idea, pero ¿cómo puede ser tan ignorante? Y empezaba, esa planta de la familia tal, las primeras semillas fueron en tal lugar se las sirve como tal cosa. Entonces, ese era
eso retrata el estilo y la forma de Valenzuela, que era un ansioso aprendiz de todo. Observaba todo y buscaba la verdad por sobre todo. Otro de los libros, usted habló de un libro inconcluso, pero también hay un libro que la provincia reeditó hace muy poco, donde hace un rescate también, dado su presencia también ahí en la zona, de la etimología de los pueblos originarios y latinoamericanos. Sí. Bueno, ese libro, en verdad que estaba, ya la primera edición se publicó hace muchos años, ¿no? Ese libro lo hizo Monseñor, descubriendo bien el camino, lo hizo cuando lo nombran obispo de Ancud. ¿Ya? ¿A qué hora lo hizo? Hay un curita que fue secretario de la diócesis, y él comenta que cuando habla del horario de Valenzuela, donde está el paseo infaltable, dice que Valenzuela nunca vio él que su pieza se dejara de iluminar antes de las 12 o 12:30 de la noche. Se levantaba a las 5, 5:30. Y siempre dice ahí el testimonio que estaba escribiendo un libro sobre el origen de las palabras de los pueblos originarios. Ese glosario etimológico que le agregamos nosotros el nombre de originario para ubicarlo mejor. Es un trabajo verdaderamente impresionante, y este hombre lo hizo entre sus tareas pastorales, sus visitas y toda esta cosa que implica ser un obispo, y lo hizo con esa tenacidad, porque ese es un dato importante en él. Esta búsqueda buscaba el origen de la palabra, el origen de esto, ¿de dónde viene? Eso se llama los estudios etimológicos, que son muy interesantes, porque el lenguaje son nuestras primeras balbuceos como seres pensantes. Entonces, Monseñor hacía también ciencia. Y el otro librito pequeñito que no está publicado es El origen del lenguaje, que son unas anotaciones respecto a esto que te estaba diciendo. Le sigue la pista a las palabras claves que usan los seres humanos, como un niño chico. ¿Cuáles son las palabras que usa primero un niño chico? Entonces dice, la humanidad vivió también esta infancia y aprendió a hablar. Y aquí están los residuos de esto. Entonces empezaba a recorrer así la geografía y decir, ¿cómo llegaron estos lenguajes aquí a los idiomas latinoamericanos de nuestros pueblos aborígenes? Llegaron porque la invasión de la latinoamericana se debió a los pueblos del Asia Central, que emigraron y se metieron por la Alaska arriba y llegaron acá y trajeron los idiomas que allá escribían o leían, y aquí fueron adaptados de acuerdo al sonido que les producía. Y todo eso, él, a partir de todo su estudio y su inteligencia, y lo plasmó en libro. En este caso dice que no está escrito, pero sí en estos otros que... Sí, en estos que son más científicos. Que son más científicos. El padre Pedro Armengol Valenzuela fallece, y como un gran insigne y reconocido mercedario, y hoy en día sus restos descansan aquí en la Basílica. En la Basílica de la Merced. Sí. Aquí descansan y estaban en la cripta de ahí de la sacristía del norte. Y cuando cumplió 50 años de fallecido, estando provincial también el fallecido Monseñor Juan Bautista Herrado, hizo el homenaje y lo instaló en el altar que está aquí en la Basílica, en la nave norte. Ahí está desde que cumplió 50 años de su fallecimiento. Se hizo también una romería al pueblo de Guayeco en esa ocasión. Se hizo memoria de él. Entonces nosotros ahora, con los 100 años de su muerte, queremos hacer memoria. Y queremos que no desaparezca esta memoria, porque la orden es lo que es hoy día gracias a este hombre, a este trabajo de todo este conjunto de hombres que él, religioso, que él supo ponerles, infundirles la causa fundamental de reconstruir la orden.
Así que por eso que tenemos que ser agradecidos con quienes nos han precedido. En este caso, Fray Pedro Almendrón Valenzuela, en estos, como tú señalas, en estos 100 años de su Pascua, volver a colocarlo también y que las nuevas generaciones conozcan esta gran persona, esta gran obra también que implica para nuestra orden y para la provincia mercedaria de Chile.